Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. Estamos en el Mundial de 1894 disputado entre Emanuel Lasker y Steinitz. Esta era la partida número 11 en la cual se volvía a imponer Emanuel Lasker y con esta era ya 4 partidas seguidas que ganaba a Steinitz. Steinitz estaba decaído. Vamos a ver cómo Emanuel Lasker consigue imponerse en esta partida consiguiendo un peón en sexta. Un peón pasado poderosísimo que junto con el alfil de casillas blancas que tiene mucha movilidad, es muy activo. En contrapartida, Steinitz tiene un alfil también de casillas blancas pero completamente restringido y tiene una posición completamente atada. La partida es un gambito de dama, defensa semitarras y comenzó con D4, D5, C4, E6... caballo C3, caballo F6, caballo F3, alfil E7, E3 enroque corto. Steinitz puso bajo seguridad a su rey, alfil D3, C5. Vamos a ver cómo ahora ya Emanuel Lasker también prepara su enroque, pero se produce una escaramuza aquí en la defensa semitarras que impide que el rey blanco se enroque y quede en el centro, aunque eso no va a ser una desventaja para Emanuel Lasker, puesto que las damas van a desaparecer. D por C5, Emanuel Lasker toma el peón C, D por C4 también Steinitz hace lo mismo, alfil por C4 y dama, ha quedado abierta la columna, por D1, atacando al rey con un jaque que mirar cómo se retuerce en el suelo. Perdonad que se me ha caído. Le da un jaque al rey blanco. Rey por D1, mirar cómo el rey de Lasker se ha quedado sin enrocar, pero ya no es tanto problema porque no están las damas en el tablero. Caballo C6 hace Steinitz. A3 y antes que lo defiendan con B5, Steinitz se come al peón de C4, alfil por C4. B4 expulsando al alfil que se va a B6. Rey E2 se aparta de la columna abierta porque puede ser invadida por las torres, las piezas mayores de Steinitz, y antes de que suceda eso, aparta al rey. Steinitz hace alfil D7, alfil B3 y la torre A la lleva a la columna abierta. Torre A C8, alfil B2, mirar cómo los dos alfiles parecen dos cuchillos hacia el enroque. En muchas posiciones esto es un gran peligro para la posición negra. Aquí Steinitz ataca el flanco de dama con A5, no quiere abrirlo Lasker y hace B5 atacando al caballo que se fue a D7, caballo D7, perdón E7, caballo E5, ahora el otro caballete el que salta a E5 y le está diciendo a este alfil muévete de ahí o haz algo porque en la siguiente jugada te voy a comer. El alfil se fue a E8, no quiso ser comido por el caballo. Bien es cierto que está defendido por el caballo de F6, pero Steinitz prefiere retirarlo a E8. A4 hace Lasker apoyando a su peón de B5 y Steinitz lleva su alfil a D7 atacando al caballete que había dado el salto a E5 y ahora sí que le está diciendo a este caballete que ahí está un poco en mala posición y tiene que hacer algo, tomar una decisión. El caballete se va a C4, no quiere saber nada, no quiere pelearse con ese alfil y ahora que ya se ha ido de aquí, Steinitz vuelve con su alfil a D7, torre a C1, también invadiendo la columna abierta, haciéndole oposición a la torre de Steinitz. Lasker pone también la torre en la columna. Ahora es el caballo E que da un salto a D5 y se produce un intercambio caballo por D5, caballo por D5. El caballete de Steinitz ha quedado aquí en una buena posición, pero Lasker se va a encargar de que ese caballete negro no esté por mucho tiempo ahí porque no le gusta nada y hace caballo E5, otra vez dejándole libre la diagonal al alfil, un alfil que va a resultar de casillas blancas muy poderoso. El caballete, como digo, ha hecho un salto a D5,
está volviendo a amenazar al alfil de casilla blanca y Steinitz lo cambia por su alfil de casillas negras, ¿vale? Se queda con el alfil malo, está restringido prácticamente por los peones del ala de rey, por los peones de Lasker del ala de dama, o sea que este alfil es un poquito malo, como va a demostrar Emanuel Lasker. Alfil por E5 y aquí Steinitz expulsa al caballo de 5 con F6 y lo mismo hace Lasker con el caballete este que está aquí poderoso con E5 diciéndole tú me vas a comer a mí al alfil de casillas negras, pero yo también este caballete me lo voy a comer. Efectivamente así ocurre y Steinitz se come al alfil, F por E5, E por D5 también. Mirad qué posición le queda más buena ya a Lasker aquí, puesto que tiene este alfil muy poderoso en la diagonal que va directamente por rayo X al enroque y evidentemente aquí Steinitz hace rey F7 acercando su rey también a la lucha como está ya el de Lasker, porque evidentemente tampoco es muy buena jugada comer el peón haciendo dos peones ligados y unidos porque a la siguiente se lo va a comer el Lasker dándole un jaque al rey y amenazando al peón de B7, o sea, si ese peón estuviese de alguna manera bien defendido, sí que sería una posición con dos peones centralizados muy buena, pero este no es el caso, puesto que este peón ahora mismo no está defendido y haría polvo la posición con este jaque y doble amenaza al peón de B7, por lo tanto, Steinitz no se lo come y acerca su rey a F7. Aquí Lasker lleva ya su otra torre a la columna abierta, mirad las dos torres en la columna abierta amenazando, todas estas amenazas también, todos estos temas tácticos del alfil en la diagonal, que el rey todavía sí que es verdad se ha acercado a la lucha, pero está aquí en una casilla un poco delicada porque está el alfil que por rayo X le está apuntando, el rey se aparta y hace rey E7 porque tampoco evidentemente, quizá aquí lo mejor es cambiar las torres, pero porque evidentemente todavía tampoco es bueno capturar este peón, puesto que ahora seguiría habiendo grandes amenazas, incluso más amenazas, porque están las dos torres en las columnas abiertas y podría seguir torre por C8, dejando estos dos peones, porque estos dos peones están más que aniquilados, puesto que este peón de D5 está clavado por el alfil al rey, y si torre por C8 ahora, torre por D5, mirar que ahora le van a dar un jaque descubierto al rey negro con muchas amenazas tácticas, puesto que aparte de ese ataque está también el ataque al alfil. Y si rey E7 para defenderlo, torre por D5, mirad la posición, tres peones en el flanco de damas, le están dando un jaque, queda una posición con un peón de más, con una posición totalmente sólida y muy y estratégicamente ganada para Emanuel Lasker. Y si en vez de hacer rey E7, cuando la torre caza el peón de E5, en vez de hacer rey E7, hacen rey E6, vendría acercando al rey, rey E3, y ahora parece que aquí Steinitz tenga una muy buena combinación, dándole un jaque al rey, jaque, y podría pensar Steinitz hipotéticamente, estamos hablando porque es una variante que estamos analizando, que si me dan dándole un jaque al rey, a la siguiente va a caer este alfil porque tendrán que mover el rey, pero resulta que no es así y gana Emanuel Lasker porque está el descubierto poderosísimo del alfil y simplemente tapándose con la torre de 3, jaque descubierto, y ahora Emanuel Lasker, si mueve el rey, pierde esta torre, y si caza al alfil que está dando jaque, a la siguiente se la comería también Emanuel Lasker, ganando totalmente la partida. Volvamos a la posición anterior de estas variantes, donde la posición estaba de esta manera que os voy a poner. Teníamos esta posición y hemos visto cómo no podían comer en D5 porque ocurrían todas las variantes que os he mostrado después
Y aquí, viendo esto, Steinitz jugó su rey a E7, apartándolo de la terrible clavada y los terribles rayos X de Emanuel Lasker. Pero Emanuel Lasker ya hizo D6 y este peón va a ser decisivo en esta partida, puesto que le está dando un jaque y se ha quedado pasado. Además, estos dos peones están estorbando a su alfil de casilla blanca y está completamente en una posición restringida junto con los dos peones del ala de dama de Lasker, que prácticamente va a quedar inoperativo. Aquí Steinitz jugó rey F6, rey E3 y torre por C1, torre por C1 y torre C8, haciéndole oposición a la torre de Lasker. Aquí Lasker tomó la torre por C8 y alfil por C8, quitando totalmente la hojarasca, dejando al alfil malo de Steinitz. Vemos cómo la actividad del alfil de Lasker es muchísimo mayor y más que va a recobrar ahora cuando haga la jugada alfil C2. La hace en este momento alfil C2 y el rey hace rey C7 intentando también vía E8, D8 intentando parar al temible peón pasado. Aquí ya Lasker se come al peón de H7, alfil por H7, B6, intentando bloquear el peón de la columna B. Y aquí Lasker hace rey E4, que es buena jugada y la posición está totalmente ganada, pero quizás la mejor jugada aquí sería alfil E4. Ahora vamos a volver a esta posición. Alfil E4 ya colándose por las casillas blancas, restringiendo totalmente la diagonal que impediría que el rey F8 deteniese al peón de la columna D y tendrían que entregarle el alfil, porque si ahora en esta posición rey E8 para intentar penetrar a D8 con un jaque del alfil C6 jaque, rey D8, veríamos cómo ahora sí que están totalmente atadas. Es una posición similar a la que se va a crear en la partida, pero un poco antes, unos movimientos antes. Aquí el rey ya se acercaría a capturar este peón y luego mirar la masa de peones esta. Aquí el rey ya no puede salir. Prácticamente este alfil tampoco podría salir aquí, puesto que ese alfil está defendido totalmente y aquí lo tendría tranquilamente bien porque bien Lasker, porque Steinitz estaría totalmente atado de manos, prácticamente no tendría nada que hacer. G5, por ejemplo, rey por E5 y G4 y mirar todos esos peones que van a coronar. No hay manera de detenerlos. Por ejemplo, con H4 y si captura el paso, G por H4 y ese peón corona. Vamos a volver a la otra posición, donde no hacen alfil E4, sino rey E4, que también prácticamente es ganadora, como de hecho lo demuestra Lasker. ¿Vale? Teníamos la posición así, hemos visto que la mejor jugada era alfil E4, pero Lasker acerca a su rey E4, que también es ganadora. Aquí Steinitz jugó rey C6 para defender a su peón y Lasker G4, G5 de Steinitz. Aquí jugó rey F3 para darles paso al alfil. Ahora sí, ya en estos siguientes movimientos ya empieza a activar el alfil de casilla blanca por E4, un alfil y una casilla muy, muy buena para activar ese alfil. Rey F7 jugó Steinitz, alfil E4 y viendo lo que se le venía por la casilla C6, jugó rey E8, que prácticamente va a llevar a posiciones similares a las que teníamos en la posición que os he explicado conseguida antes con el movimiento alfil E4. Aquí jugó H4, Lasker, Steinitz rey de 7. Diréis que por qué no se come ese peón a ver si consigue llegar, pero evidentemente con G por H4 no hace nada porque G5 y este peón ya se dispone a hacer mucha pupita, porque si a H3, rey G3, ese peón está parado totalmente y la posición ganada por las piezas de Lasker. Así que ante esta posición
Lasker juega rey D7, no se come al peón de H4, H5, rey E8, prácticamente ya no se puede hacer nada en la posición, rey E3 y aquí Steinitz se rindió, puesto que, como os digo, la posición es abrumadoramente ganadora para Lasker, para las piezas blancas. Podemos hacer un pequeño análisis para ver cómo prosiguiría, porque está bien saber cómo ganaría en esta posición, aunque es muy fácil, muy sencillo. Evidentemente, si aquí rey F7, alfil C6 y la entrada del peón va a capturar este alfil y toda la posición negra cae. O sea que no serviría rey F7 y si alfil D7 alfil D7 para evitar la entrada del alfil de casillas negras con un jaque y restringir totalmente la posición y prácticamente este peón coronar, pues prácticamente tampoco serviría, ¿vale? Estamos en esta posición, alfil D7, alfil C6 y vemos ahora cómo no hay nada que hacer para detener a este peón, porque si el rey se va para acá a detenerlo, este alfil cae y luego corona este peón. Y si aquí las negras capturan el alfil de C6, mira la posición, B por C6, estos dos peones ya son terriblemente poderosos y si ahora intenta hacer un peón pasado con estos peones no le sirve para nada porque podría proseguir con B5, A por B5, mirar tres peones aquí muy poderosos y si A4 intentando llegar este peón antes que ninguno de los de Steinitz, de Lasker, perdón. H6, vemos cómo la acción de este peón va a llegar antes. Vamos a ver la carrera. A3, H7, A2, casi Steinitz conseguiría su peón pasado, pero llegaría aquí el Lasker con H8, dama, jaque. El rey se tendría que mover, aquí evidentemente lo tienen controlado estas tres casillas, los peones, tendría que ir a F7 y aquí habría dos maneras de ganar. Ya prácticamente, evidentemente, la más evidente sería dama por E5 y ese peón ya no puede coronar porque es capturado o incluso habría un jaque mate rápido dejando incluso que ese peón coronase, no importa, puesto que Lasker podría proseguir D7, dejando coronar a Steinitz, dama D1, ahora tienen cada uno una dama, pero de nada le serviría la dama de Steinitz porque el turno sería de Lasker. Y con dama H7 jaque, prácticamente si se vienen a la columna, a la octava fila, o sea, rey F8 sería un mate con la coronación de la dama y si en vez de venir a la octava fila vienen con rey F6 sería el mismo mate con la coronación del peón. Jaque, mate con dos damas, la dama de Steinitz no hubiera servido de nada. Bien amigos, pues si os ha gustado este vídeo, hacer un me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, sabéis que me ayuda mucho, sabéis que ayuda al canal a que siga haciendo estas partidas que tanto os gustan. Sin nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo para todos amigos.